Bien, en este video vamos a ver el teorema del coseno. ¿Qué nos dice este teorema? Que en todo triángulo el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. A ver, ¿qué significa eso? Que si nosotros tomamos el lado AB, por ejemplo, este teorema nos dice que el lado AB al cuadrado es igual, este lado al cuadrado, el lado AB, es igual al lado AC al cuadrado más el lado BC al cuadrado menos 2 por AC por BC, por el coseno del ángulo comprendido, ¿sí? Que en este caso es el ángulo C. Lo mismo podemos hacer con los otros dos lados. Si tomamos el lado BC, ¿sí? ¿Qué nos dice este teorema? Que BC al cuadrado es igual a AC al cuadrado más AB al cuadrado menos 2 por AC por AB por el coseno del ángulo comprendido, que es el ángulo A. Y si ahora hacemos lo mismo con el otro lado, que es el lado AC, lo que nos dice este teorema es que AC al cuadrado es igual a BC al cuadrado más AB al cuadrado menos 2 por BC por AB por el coseno del ángulo comprendido, que es el ángulo B. Nosotros podemos llamar a los lados por los vértices del lado, es decir, los extremos del segmento, o bien podemos mencionar al lado en función al ángulo que se opone. Es decir, el lado AB lo llamamos lado C. ¿Por qué? Porque es el lado que se opone al ángulo C. Al lado AC lo llamamos lado B, porque es el que se opone al ángulo B. El lado BC lo llamamos lado A, siempre con letra minúscula. ¿Por qué? Porque es el que se opone al ángulo A. Entonces, estas tres formulitas que recién dijimos, las podemos simplificar en cuanto a sus letras, haciendo mención a los lados de esa forma. ¿Sí? El lado AB sería el lado C, el lado BC sería el lado A y el lado AC sería el lado B. Entonces nos queda un poquito más simplificada. Pero siempre recordar que un lado al cuadrado es igual al otro lado al cuadrado más el otro al cuadrado menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo comprendido. Eso es lo que hay que recordar del teorema del coseno. ¿Cuándo se aplica este teorema? En dos oportunidades fundamentales. Una es cuando nos dan los tres lados y con eso podemos calcular los tres ángulos, y otra es cuando nos dan dos lados y el ángulo comprendido, como acá, dos lados y el ángulo comprendido. Vamos a ver un ejemplo. En este caso nos dieron tres lados. ¿Qué vamos a calcular ahora? ¿Cuáles son las incógnitas? Los tres ángulos, el ángulo A, B y C. Vamos a comenzar por el ángulo A. ¿Qué tengo que hacer yo? Elegir de estas tres cuál es la que tiene el ángulo A, ¿sí? Por lo tanto, voy a elegir esta que tengo acá, que el lado BC al cuadrado, que es el lado que se opone al ángulo A que quiero calcular, es igual al lado AB al cuadrado más el lado AC al cuadrado menos 2 por AB por AC por el coseno del ángulo A. De acá conozco todo, porque tengo los tres lados como dato. ¿Qué es lo que desconozco? El ángulo A, con lo cual tendré que despejar. Con lo cual reemplazo acá BC por 19, AB por 13, AC por 15 y aquí hago lo mismo. Elevo al cuadrado, multiplico 2 por 13 por 15 y ahora comienzo a despejar. ¿Cómo despejo? Separando en términos. Este es uno, este es otro y este es el último término, que es el que contiene la incógnita. Estos dos pasan al otro miembro restando. Y este que tiene la incógnita lo dejamos aquí, de este lado. Hacemos esta cuentita, 361 menos 169 menos 225 y nos da menos 33. Tenemos que pasar este menos 390 centímetros cuadrados multiplicando. Está aquí, pasa dividiendo, ¿sí? Menos por menos, esta división nos va a dar
positiva. Centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se simplifica y nos queda que el coseno de A es igual a 0,084 y tiene muchas cifras decimales. ¿Cómo averiguamos el ángulo A? Con la calculadora apretamos la tecla Shift coseno, luego la tecla grados, minutos y segundos y obtenemos el ángulo A. ¿Cuánto vale o mide el ángulo A? 85 grados, 8 minutos, 46 segundos. Debemos calcular los otros dos ángulos. ¿Qué hacemos? Lo mismo que hicimos para calcular el ángulo A. Tenemos que elegir de estas tres aquella que contenga al ángulo que queremos averiguar. Por ejemplo, si calculamos el ángulo B, ¿cuál vamos a usar? El que tiene el ángulo B, ¿sí? Reemplazamos, sabemos que el lado que se opone al ángulo B es AC. Por lo tanto, este lado al cuadrado es igual a este al cuadrado más este al cuadrado menos 2 por el coseno de B. Realizamos la sustitución correspondiente, elevamos al cuadrado, efectuamos 2 por 19 por 13 y nos da 4,94 y empezamos a despejar el coseno de B. ¿Qué hacemos? Separamos en términos, pasamos estos dos términos al otro miembro restando y este que contiene la incógnita la dejamos de este lado. 225 menos 361 menos 169 nos da menos 305 centímetros cuadrados. Para terminar de despejar el coseno de B, pasamos menos 494 centímetros cuadrados que está multiplicando, dividiendo al otro miembro. Hacemos esta división que nos va a dar positiva, simplificamos las unidades y nos queda que el coseno de B es igual a 0,617 y tiene más cifras decimales. ¿Cómo calculamos B? Nuevamente con la ayuda de la calculadora, apretamos la tecla Shift coseno, o sea, el arco coseno de ese número que obtuvimos anteriormente, apretamos la tecla grados, minutos y segundos y obtenemos el ángulo B que nos da 51 grados, 52 minutos, 22 segundos. Y de aquí que calculamos el ángulo A y el ángulo B. Nos falta calcular el ángulo C. Podríamos aplicar la propiedad de suma de ángulos interiores de un triángulo. Lo voy a utilizar simplemente para verificar que la suma me dé 180 grados. Voy a volver a utilizar el teorema del coseno para calcular el ángulo faltante. ¿Sí? ¿Cuál de las tres voy a usar? Justamente la que tenga el coseno de C. Por lo tanto, el lado que se opone al ángulo C es el lado AB. Por lo tanto, el lado AB es igual, o sea, elevado al cuadrado, es igual a AC al cuadrado más BC al cuadrado menos 2 por AC por BC por el coseno del ángulo comprendido que es el ángulo C. ¿Sí? Reemplazamos a B por 13, BC por 19, AC por 15 y realizamos los cálculos pertinentes. Elevamos al cuadrado, recordar que se eleva tanto el número como la unidad, multiplicamos 2 por 19 por 15, nos da 570, recordar que centímetros por centímetros, aquí nos quedan centímetros cuadrados y ahora vamos a comenzar a despejar, ¿sí? Pasamos estos dos términos que están sumando al otro miembro restando, dejamos el término que tiene coseno de C de este lado y ahora efectuamos esta operación. 169 menos 361 menos 225 nos da menos 417 centímetros cuadrados. Ahora, para terminar de despejar, menos 570 centímetros cuadrados pasa al otro miembro dividiendo. Efectuamos esta división que nos va a dar positiva, simplificamos las unidades y nos dio 0,73. Para obtener el ángulo, agarramos la calculadora, apretamos la tecla Shift coseno, o sea, hacemos el arco coseno del número obtenido, apretamos o presionamos la tecla grados, minutos y segundos y obtenemos el ángulo C. 42 grados, 58 minutos, 52
segundos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a verificar que la suma de los tres ángulos obtenidos me dé efectivamente 180 grados. El ángulo A que obtuvimos, el ángulo B y el ángulo C efectivamente suman 180 grados. Esta es una manera de verificar que obtuvimos correctamente el valor o la medida de los tres ángulos.